Qué bien, me alegro. Un placer tenerte nuevamente aquí en este espacio. Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Para conversar un poco sobre temas un poco más profundos y muy interesantes a la vez, ¿no? De nuestro querido ego, que es algo que a mí no sé, hace mucho tiempo que me fascina mucho cómo se comporta, ¿no? Yo he estado como estudiándome un poco en este camino y wow, o sea, es increíble cómo se camufla y cómo cambia de forma y cómo te hace creer que estás como por el camino correcto y a la Ujú. vez te va como perjudicando en tus relaciones, sobre todo con uno mismo, ¿no? Y nada, y quería un poco hablar sobre algo que a mí me conmueve mucho porque he estado mucho tiempo ahí, yo creo que todavía a lo mejor estoy, y que es este ego espiritual que aparece cuando estamos en el proceso de sanación, de conexión con uno mismo, que nos hace creer que estamos como en un proceso de sanación, de aparentemente creciendo interiormente y de repente aparece con su disfraz y nos damos cuenta que todavía hay heridas ahí que no fueran chuecos, por decirlo así, ¿no? Y quería preguntarte un poco cómo empieza este personaje, este ego espiritual, a tomar forma en nuestra vida, en nuestro proceso, cuando supuestamente estamos en el camino de liberación emocional y de despertar. Sí, ya sí, a mí me encantó que pusiste en el título del live la palabra camuflarse, ¿no? Porque eso hace el ego, se camufla todo el tiempo, es como un cambiaforma. Me acuerdo hace tiempo, en algún libro leía que usaron como metáfora a un dragón para representar al ego. Y los dragones son criaturas, por un lado, poderosísimas, y por otro son mágicas, pueden hacer magia. Eh, y también son muy inteligentes. No sé si alguien ha jugado alguna vez juegos de rol. En los juegos de rol, los dragones tienen una inteligencia superior a la inteligencia humana incluso. Mm, Y pueden hacer magia. Entonces decían en este libro que vencer al ego es como vencer a un dragón. No mm, solo se necesita fuerza física, sino que se necesita una inteligencia superior para no caer presa de sus engaños y sus ilusiones. Em, y bueno, el ego tiene hay muchos elementos en el ego que lo componen. Están todos los mecanismos de defensa, las imágenes falsas del yo y muchas otras cosas. Eh, y creo que en relación al ego espiritual, la parte más interesante tiene que ver con cómo el ego es como un sistema de identificaciones falsas. Eh, es decir, básicamente el ego crea la ilusión de que somos una cosa que en realidad no somos. Eh, y, y lo que no somos son las ideas acerca de lo que creemos que somos. Eso es lo que no somos. El ego básicamente es la identificación con distintas imágenes y con distintas ideas que conforman como una imagen de mi yo. Eh, entonces, cuando se desarrolla la capacidad de pensar, cuando ya somos capaces de crear imágenes mentales, comenzamos a identificarnos con estas imágenes mentales. mm, Entonces, cuando somos pequeños, nos identificamos, bueno, primero que nada con nuestro nombre, ¿verdad? Cuando uno recién nace no está identificado con su nombre, uno solo es lo que es, pero luego aprendes que eres un nombre, entonces dicen tu nombre, Tomás, ese soy yo. Esa es una identificación mental, ¿no?
esa etiqueta, esa palabra, la asocio como con algo mío, siento que me pertenece a mí, ¿ya? Esa es la Mm, función del ego, es la de identificarse. Y no solo se identifica con el nombre, sino que una vez que surge el nombre se empieza a identificar eh, con una serie de imágenes y características asociadas al nombre. Entonces es como que cuando aparece el nombre es como una carpeta que abrimos y luego dentro de esa carpeta empezamos a agregar miles de archivos. Entonces Tomás, qué sé yo, es un niño, Tomás es bueno, después hay una carpeta Tomás culpable, Tomás es malo cuando y vamos generando como miles de identificaciones, roles, imágenes, ¿no? Está la imagen de nuestro mm, cuerpo. Eh, Porque una cosa es lo que realmente es nuestro cuerpo y la otra es cómo imaginamos nuestro cuerpo. Tenemos una identificación con nuestra imagen corporal, que no es lo mismo que nuestro cuerpo, son cosas diferentes. mm, Y, y la parte más dolorosa de todas estas identificaciones es que poco a poco vamos construyendo un yo ideal o una imagen ideal de cómo tenemos que ser. Es decir, abrimos una carpeta en algún momento de nuestra vida que dice cómo debo ser para salvarme, ¿sí? Y mm. salvarme puede significar que me amen, estar seguro, eh, qué sé yo. Básicamente es una carpeta que se llama ¿Cómo tengo que ser para sobrevivir en este mundo? ¿Sí? Y en esa carpeta Sí, empezamos a poner todas las imágenes ideales, ¿sí? Eh, Podemos identificar la imagen ideal que tenemos nosotros si nos imaginamos por un momento a toda la gente hablando de nosotros, ¿qué es lo que más nos gustaría que dijeran de nosotros? Sí, me acuerdo el año pasado en el curso de Enneagrama, a propósito del eneatipo 2 que es un eneatipo que está muy identificado con su imagen ideal, hicimos un ejercicio que consistía en imaginar durante un tiempo que todas las personas hablaban de nosotros y decían justo las cosas que más nos gustaban. Entonces ahí uno se lo puede imaginar. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? Que eres una buena persona, que eres, qué sé yo, fuerte, que eres trabajador, que eres confiable, que eres sexy. ¿Qué es lo que más te gustaría que el mundo dijera de ti? ¿No? Esa es más o menos este yo ideal. Y pasa que mm, el yo ideal es lo que creemos que tenemos que ser, no es lo que somos. Entonces siempre hay una distancia entre lo que soy y lo que creo que tengo que ser. Entonces siempre estamos comparando nuestra experiencia real con lo que creemos que tendríamos que ser. Y por supuesto que como nuestra experiencia real nunca coincide con lo que realmente somos, entonces lo que ocurre es que este yo ideal se convierte en una especie de enemigo de nosotros, en donde cuando mi experiencia real no calza con la imagen ideal, me ataco a mí hay mismo, un me choque. agredo, ¿no? Qué sé yo, si yo digo tengo que ser hermoso y sexy, me miro al espejo un día, me veo más feo, entonces es como si este yo ideal dijera, ah, mira que estás feo, y empiezo a sentir vergüenza y salgo a la calle y me siento incómodo porque me están mirando, ¿no? O si mi yo ideal dice, tú tienes que ser un santo. Perdón, el yo ideal Mm, dice, tú tienes que ser un santo y un día amanezco así con una mala intención, sintiendo envidia, entonces ando todo el día sintiendo culpa porque soy una mala persona, qué sé yo. Entonces, el asunto es que este yo ideal nos causa sufrimiento todo el tiempo porque nuestra experiencia real nunca calza con eso. Y bueno, y el ego espiritual es simplemente algo que le añadimos a todo esto cuando muchas veces comenzamos una práctica espiritual, comenzamos a generar nuevas imágenes ideales de cómo tendríamos que ser. Entonces, como decías tú, ¿no? A veces uno cree que está avanzando cuando en realidad se está identificando con imágenes ideales. Una típica experiencia ujú. que ocurre y que es culpa del yo espiritual, del ego espiritual, perdón, es cuando uno va, por ejemplo, a un retiro de meditación y vas a un retiro de meditación y entras en un estado de paz, de amor por toda la humanidad y tú dices, oh,
he alcanzado la iluminación. Y entonces te sientes identificado con esta imagen de ser alguien hermoso, pacífico, compasivo. Sientes el néctar interno recorriendo tu cuerpo del amor universal. Llegas a tu casa, miras la cara de tu pareja y ya no te sientes así, ¿no? Entonces, te pasa lo mismo que te pasa siempre con tu pareja. A lo mejor en ese retiro no trabajaste tu relación de pareja, entonces nada cambió con tu pareja, pero ves a tu pareja y es muy frustrante no seguir sintiéndote así, porque nos habíamos identificado con nuestra nueva imagen, ¿no? A mí me pasó Mm. 150.000 veces después de haber hecho un retiro así, llegar y ver que nuestro conflicto no había terminado y que en realidad yo no era tan hermoso como quería cuando estaba con ella. Mm. Y es también porque en esto que tú dices lo reconozco mucho también, ¿no? Y que sientes que la otra persona debiera de hacer práctica y meditar para que supuestamente también pueda entrar en, como en este conocimiento, en este néctar que tú estás sintiendo, para que también pueda deshacerse supuestamente diferentes máscaras, pero al final también estamos como alimentando una falsa identificación de nosotros mismos porque no estamos aceptando a la otra persona tal cual es, ¿no? Porque muchas veces Sí, pensamos que el ego es ser egocéntrico o que tener como otro tipo de problemas como más cotidianos de la vida es ser superficial, pero va como mucho más allá, son como capas mucho más profundas que tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos con la vida y con los demás, aceptando que sean tal cual son. Y yo como lo que siento que muchas veces este ego espiritual es como que pide que todos tienen que tomar el mismo camino que uno ha realizado para poder deshacerse supuestamente de la misma máscara que uno misma trabajó en este proceso, ¿no? Un poco también sí, por ahí. me encanta eso. Yo encuentro que es como divertido el ego espiritual, ¿no? En general, si el ego espiritual no es tan nocivo, es como bien chistoso. Y claro, lo que pasa ahí es que, claro, uno va. Hay una mezcla de buenas intenciones, de conexión genuina con estas identificaciones que al final se convierte en una mezcla un poco difícil de tragar. Claro, uno va, hace su trabajo espiritual, te sientes bien, sientes que te liberas, entonces tú llegas como desde ahí y tú quieres que tu pareja también se libere. Pero en realidad, cuando queremos que nuestra pareja también se libere, la mayor parte de las veces es porque, como nos identificamos con esta imagen tan linda, de ser un ser pacífico, amoroso, y cuando estamos frente a nuestra pareja, no sentimos eso porque no hemos resuelto los conflictos, entonces queremos que nuestra pareja también se ponga así para no sentir eso que nos molesta. Entonces ahí empezamos a jugar un juego muy tramposo y bastante violento con nuestra pareja en donde queremos que nuestra pareja cambie porque nosotros estamos en conflicto con nosotros. En el fondo, cuando queremos cambiar al otro es porque lo que sentimos cuando estamos con el otro no cabe en nuestra imagen ideal. Y Ah, entonces no queremos que la presencia del otro nos quite el maquillaje que nos pusimos. sí, Nos molesta mucho vernos sin el maquillaje. Em, y es porque básicamente no tenemos las herramientas para lidiar con esas emociones y esos sentimientos que todavía son tan incómodos. Eh, es no es como una porque seamos, proyección, ¿no? Al final eh, proyectamos. hay proyección, De sí, todo bueno, un poco. Hay de todo un poco. hay de todo un poco en realidad, sí. Pero básicamente lo que importa es que, claro, te identificas con una imagen hermosa de ti y después aparece alguien que gatilla todos esos sentimientos que no son hermosos. Y entonces, cuando esos sentimientos se gatillan, aparecen imágenes de ti que no son hermosas, como las de el ego espiritual. Entonces queremos que el otro cambie para poder vernos a nosotros mismos tan hermosos como nos vimos hace un rato, cuando estábamos en nuestra experiencia de elevación espiritual. Ahora, yo, yo creo que no es tan grave, digamos, en ese sentido el ego espiritual, porque es solo otra forma más de hacer lo mismo que hacemos siempre, ¿no? Solo que ahora nos identificamos con imágenes espirituales. Em, Mm. bueno, también se empieza a poner un poco más molesto el ego espiritual cuando a veces hacemos práctica espiritual y nos sentimos mejores que otros, ¿sí?
ahí ya eso. se empieza a poner un poquitito tóxico, ¿sí? Eso también nos pasa Empezamos a muchas veces. juzgar, ¿no? Mm. Juzgamos y, por ejemplo, yo me puedo identificar y reconocer mucho en este que yo he hecho crecimiento personal porque mi forma de practicar es mejor que la tuya, porque tiene un camino más directo. Es uno como que se identifica mucho con este yo y mi forma de vincularme con mi práctica espiritual, ¿no? Y juzgamos porque la otra persona no practica yoga, porque no tiene supuestamente una conciencia más elevada, no ha entrado en el camino de despertar y empezamos a entrar como en estos términos, ¿no? Como que son muy dañinos al final porque es un comportamiento para disfrazar un dolor que uno tiene internamente que realmente no está alineado con la esencia pura del amor incondicional, como que uno se sigue comparando de bueno, es una falsa identificación, ¿no? No sé si me expliqué bien. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Claro, ahí es cuando nuestro narcisismo, todos tenemos cierto nivel de narcisismo. El narcisismo es cuando nos identificamos con imágenes muy hermosas de otros, eh, y, y al mismo tiempo tenemos imágenes muy feas de nosotros, muy devaluadas. Entonces estamos todo el tiempo tratando de que el mundo, nuestras acciones y nuestros sentimientos confirmen la imagen hermosa que queremos tener de nosotros, para no tocar esas imágenes horribles en donde nos sentimos devaluados, nos sentimos horribles, sin valor, ¿no? Entonces, cuando en el fondo nos sentimos sin ningún valor, necesitamos identificarnos con imágenes de nosotros que nos hagan sentir superiores, porque cuando uno Mm, se siente superior a otro, es como que el contraste, cuando ves que alguien es peor que tú, te sientes como mejor contigo, ¿no? Ese es un poquitito cómo funciona el narcisismo. Y todas las personas tenemos narcisismo. No hay que tener una personalidad narcisista para tener este elemento. Este elemento está como en la base de la estructura de todas las personalidades realmente. Lo digo porque, digamos, hay una diferencia entre tener un trastorno de personalidad narcisista, que eso es otra cosa. Estoy hablando del narcisismo que todos tenemos. Entonces, como dices tú, muchas veces la práctica espiritual nutre bastante bien nuestro narcisismo, porque tenemos estas experiencias hermosas y las usamos como una confirmación de que en realidad somos hermosos y mejores que alguien, ¿sí? Yo me acuerdo, tuve una experiencia meditando una vez que fue muy clara al respecto. Me acuerdo, empecé a meditar y empecé a sentir una cosa muy exquisita, como una especie de néctar que entraba a mi cuerpo, una luminosidad muy placentera, muy bella la experiencia. Y entonces yo estaba meditando ahí y de repente dije, oh, parece que esta luz es como la belleza de mi esencia, ¿sí? Entonces me acuerdo, justo estaba leyendo mucho sobre este tema. Y de repente dije, pero un momento, a lo mejor lo que está pasando es que me estoy identificando, estoy creando una imagen narcisista a partir de la experiencia que estoy teniendo. Es decir, mi narcisismo se está apoderando de la experiencia y está diciendo, esta experiencia es lo que yo soy yo, ¿no? Entonces en ese mm, momento dije, a ver, ¿y qué tal si esta luz no tiene nada que ver con lo que yo soy? ¿Qué tal si esta luz que está entrando en mi cuerpo es simplemente la luz que está ahí en todas partes, ¿no? No es algo personal esto. Entonces dejé de mirarla como, o interpretarla como la belleza de mi ser, y la empecé a ver como una luz que estaba entrando dentro de mí. Y la experiencia se volvió mucho más profunda y más cósmica, porque empecé a experimentar que era como un regalo que yo estaba recibiendo y no una prueba de mi magnificencia. Y entonces me llevó a un lugar de mucha gratitud. Y esta luminosidad se volvió más profunda todavía y se abrió mi corazón. Cuando yo me identificaba con la experiencia y decía, esto es una prueba de mi magnificencia espiritual, entonces ahí está. la energía como que se comprimía y se atoraba dentro de mí.
¿sí? Entonces, claro, cuando nos identificamos con las experiencias espirituales y creemos que las experiencias espirituales son una prueba de lo que somos, ¿sí? En un sentido narcisista, lo que ocurre es que la experiencia pierde profundidad Mm. porque nos las tomamos muy a pecho, ¿no? Eso sí. Es como esta experiencia como muy sutil, muy especial, que te hace sentirte, como has dicho tú, bueno, especial y que crees que la estás experimentando tú porque viene desde un lugar como, o sea, yo lo sentí como cuando estaba contando esta historia que es muy difícil de explicarlo, es como que llegas a un punto donde te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que estás actuando desde, ¿no?, esta parte egocéntrica, eh, y desde esta parte como de conexión real, que sería como el amor de que todos podemos experimentar independientemente del nivel que estemos, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, que me pasaba también mucho en este proceso es que yo idealizaba también a mis maestros. Entonces idealizaba con las Mm, partes, con las personas que trabajaba, y esto también después me decepcionaba en algún momento cuando supuestamente sentía, creía yo, que ellos tenían que tener un nivel de conciencia súper equilibrada, amable, que no tenía que tener un tono alto, que en ningún momento podían como enojarse o levantar la voz o lo que fuera, ¿no?, que podía suceder, y a ello me decepcionaba. Entonces yo me daba cuenta también que es como tú dices, como muy sutil, ¿no?, de la diferencia en esto de que todos somos igual y que todos podemos tener esta misma linda experiencia, como a la vez también sentir, no sé si me estoy explicando bien, ahora como que me fui, pero era sí, lo que sí, quería explicar, esto que es tan sutil esto justamente de diferenciar en ese momento cuando te puedes confundir por una emoción camuflada por el ego, no, a eso quería llegar. Y que esto también se identifica o yo lo podía vivir cuando yo idealizaba con las personas con las que yo estaba estudiando, ¿no? sí. Y esto Qué también puede venir un interesante. poco. Comparte un poco más para que podamos profundizar ahí. Es re interesante. Sí, porque claro, así como uno puede identificarse con imágenes idealizadas de uno, uno también idealiza a los otros y ahí también se arman unos Sí, enredos tremendos, que tiene que ver con lo mismo, claro, ¿no? uno se siente especial. A mí me pasaba mucho que yo también que creo esto que viene de mi DNA tipo 4, que yo me sentía muy especial, ¿no? Y entonces en este sentirme especial quería yo también ser especial para mis maestros. Y cuando yo no recibía ese apoyo, ese cariño que supuestamente mi ego se lo inventaba en su ilusión, pues yo me decepcionaba y sentía que yo no tenían este cariño, esta compasión hacia mí. Y después me empecé a dar cuenta de que era mi ego camuflado en una de bondad, de ser buena, de ser una buena alumna, de estar disponible, de, ¿no?, de idealizar también a mi maestro de esta forma, que al final era como una tontería, porque lo que hacía creaba distancia de la verdad, de lo que realmente estaba yo aprendiendo. O sea, me daba cuenta que me montaba historias que realmente no eran, ¿no? No sé si me Mm. explico. Bien. Sí, 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 porque uno entra como en esta cosa como idealizada, como es un mundo un poco fantasioso cuando uno entra en las idealizaciones. Sí, Y sí, claro, y uno se puede idealizar a uno, entonces uno entra en la fantasía de que uno tiene unos sentimientos superiores a los que realmente tiene y se distorsiona, uno pierde el contacto con lo que realmente uno está experimentando en el ahora. O bien, claro, idealizas a los otros y claro, te inventas unos rollos también, ¿no? Uno se enamora de sus mucho. maestros, ¿no? Es como... Sí, Y entonces uno le atribuye un montón de cualidades y capacidades que no tienen, porque en el fondo uno quiere decir, uno quiere sentir, uno quiere ser especial para su maestro, ¿no? En el fondo, creo que el ego espiritual que está conectado con las imágenes narcisistas tiene que ver con este momento de la infancia en donde cuando somos niños necesitamos ser vistos por los otros. Es sí. una cosa muy humana y cuando no hemos sido suficientemente vistos, cargamos ahí adentro una herida en relación a nuestro valor personal. Estamos convencidos de que no valemos lo suficiente. Entonces, Mm, muchas veces, al tener experiencias espirituales, generamos estas imágenes ideales como para compensar esa herida.
lo cual no permite que la herida sane, sino simplemente la bypaseamos, ¿no? Eh, Porque para sanar una herida hay que poder entrar en la herida. Eh, y muchas veces las prácticas espirituales nos llevan a tener rápidamente experiencias muy hermosas y podemos usarlas como para evitar tocar el dolor. Y cuando las experiencias espirituales las usamos de esa forma, nos empezamos a aferrar a estas imágenes y eso nos empieza a generar mucha ansiedad. Yo me acuerdo de momentos de mi vida en donde la práctica espiritual la vivía con mucha ansiedad porque era como que necesitaba llegar a estas experiencias agradables, de amor, de expansión, para no sentir el dolor que había dentro de mí y para poder mantener la idea de que yo era un ser fantástico y no tocar esos sentimientos de desvalorización. Entonces desde ahí la práctica espiritual se convertía como en una especie de competencia de alto rendimiento, ¿no? Como tengo que meditar, tengo que hacer mi práctica, porque tengo que avanzar, porque tengo que evolucionar, porque tengo que ser mejor, porque oh, y eso al final lo único que hace es estresarnos, ¿no? Y ahí en el Sí. camino puede ser que si nos resulta hacerlo tan perfecto, acabemos despreciando a todo el mundo también. Sí, a mí me pasaba mucho eso que despreciaba un poco a la gente, pero porque me hacían de espejo. Me acuerdo una vez cuando la primera vez, bueno, no, una de las primeras veces que tuvimos estas prácticas de meditación en pareja de 1 hora, y me acuerdo muy bien porque el despertar me vino años después, pero fue muy interesante verme y me dolió. Como dije, wow, como tener esa mentalidad en que me senté con una chica y ella tenía como, yo también, como, estaba maquillada. Y yo siempre he sido una persona que me maquillaba mucho antes, como me preocupaba mucho mi apariencia, ¿no? Y yo estaba teniendo esta meditación con ella, estábamos cantando mantra, y a mí lo que me molestaba era ver que estaba maquillada. Y yo dentro de la práctica, cantando el mantra, me molestaba de que estuviéramos en un espacio vestido de blanco, practicando, cantando, y que ella estuviera tan maquillada, ¿no? Y cuando terminamos la práctica fui a hablar con mi maestro, pero ha sido de una parte como muy estúpida, muy infantil, y le comenté, ¿no? Diciendo como desde mi parte egocéntrica, de mi ego espiritual, que cómo yo podía hacer para poder comunicarle a la otra persona de que el maquillaje, bueno, el este tema como muy tonto, que me da incluso hasta vergüenza decirlo, ¿no? Y él me quedaba mirando como diciendo, pues Alejandra, tienes que sentirlo tú, ver cómo te hace sentir a ti, me trataba como de llevarme esto hacia adentro, pero en ese momento no lo entendí, ¿no? Y lo comenté con una amiga que me molestaba las pestañas, que estaba tan maquillada y no podía concentrarme en mi luz, ¿no? Y como que entré en este dilema, pero como muy superficial, y años después la vi a ella en otro festival y estaba como más natural, ya estaba como más relajada, ya no se maquillaba tanto, y ahí me vino ese, digo, guau, que ella estaba en su proceso igual como Mm. yo estuve en mi proceso. Y seguramente que también a mí me tocó vivir esa experiencia con otra persona que estuvo en su proceso. Y me llegó de golpe en ese momento y para mí fue un aprendizaje muy grande poder recibirlo y darme cuenta que yo estaba gobernada por mi ego espiritual, supuestamente lo que tenía que ser una meditación en pareja en un entorno donde supuestamente estábamos aprendiendo a ser personas fantásticas, ¿no? Y bueno, Sí, fue un eso sí. aprendizaje muy grande. O sea, fue muy bonito ese aprendizaje para mí realmente verme en esa situación y recordarme también yo yendo con maquillaje también a las prácticas de mis primeros años, ¿no? Y me había olvidado de eso, entonces siento que muchas veces como que el ego espiritual se manifiesta también a través de espejos, de Sí, personas que se te acercan. sí, y a propósito de lo que estás contando, hay algo que yo descubrí después de un tiempo que cuando uno empieza una práctica espiritual o un camino espiritual, por supuesto que lo hace para alimentar su imagen. Es Sí, imposible hacerlo con total. otra Es que motivación. No es sí. posible comenzar un camino espiritual si no tenemos esa motivación. Ese es el asunto, porque hasta que no podamos trascender completamente nuestras imágenes, lo que realmente nos motiva a los seres humanos son esas imágenes de nosotros mismos. O sea, en el estado de conciencia en que vivimos, en este mundo, en esta cultura,
estamos identificados con nuestras imágenes mentales. Nosotros creemos que somos nuestras imágenes. Y es lo que tiene más poder y más fuerza sobre nuestra vida. Si uno indaga con profundidad por qué hacemos las cosas que hacemos, uno siempre encuentra que al final la motivación casi por unanimidad es que estoy tratando de demostrar que soy lo que creo que tengo que ser. Así, todo, el Mm, trabajo que hacemos, el cómo nos relacionamos, los deseos que tenemos, las cosas que nos gustan, las que no nos gustan, todas esas cosas son para demostrar que soy la persona que creo que tengo que ser. Entonces es imposible que alguien comience un camino espiritual sin ego espiritual. O sea, lo vamos a hacer, vamos a entrar en un camino espiritual también para demostrar que somos eso que creemos que tenemos que ser. Entonces creo que en ese sentido el ego cumple una función muy bonita en el proceso del trabajo espiritual porque nos permite hacer cosas que no haríamos si no tuviéramos esa motivación, porque hacer una práctica espiritual en general es incómodo, es aburrido, es poco estimulante. Entonces, si no tenemos una motivación como de que nos vamos a convertir en personas, usaste una palabra que me encantó, más fantástica, creo, eh, ¿por qué lo haríamos, no? Pero lo bonito es sí. que las prácticas espirituales lo que hacen es comenzar a disminuir nuestra identificación con nuestras imágenes. Entonces yo siempre digo que la práctica espiritual es como hacerle una llave de ayuda a nuestro ego. El ego va porque quiere identificarse y crear nuevas identificaciones y sentirse más especial, pero la misma práctica espiritual termina por vencerlo. Entonces, gracias a que al ego le gusta generar identificaciones, es que hace la práctica espiritual, lo cual termina por empezar a debilitar esas identificaciones. Mm. Entonces yo miro con muy buenos ojos al ego espiritual porque si no nadie haría práctica espiritual. ¿Cuál sería la gracia? Sí. ¿De Es dónde vamos como a sacar tanta voluntad? es otra capa más, ¿no? Que se como que se suma a estos archivos que tú decías en el proceso de liberación, ¿no? De liberación de las máscaras del ego sería otro, ¿no? Pero con el tiempo igual se va suavizando un poco. O sea, se va suavizando, Sí, así espero que sea, ¿no? Yo lo siento un poco como aliviado ahora, ya no me comparo. Y ese es, por ejemplo, esto que alguien te... siempre tenías que dar los consejos de lo que tenían que hacer, ¿no? Es como tienes que meditar, tienes que respirar, tienes que... No vas dando consejo. Y yo me daba cuenta que yo no cumplía con todos estos consejos que yo estaba dando al día a día, ¿no? Era mm, como mi ego espiritual que sí, yo medito todos los días. Mentira, no medito todos los días. O sí, yo practico todos los días, entonces ¿por qué por eso me veo tan tranquila? Bueno, ¿cómo estás así? Me da un poco cuenta de esto. Y es bastante interesante lo que tú dices porque el ego espiritual te enseña mucho de tu proceso de liberación, como esta capa más profunda. Y es la capa que yo creo que más duele disolver, es la del ego espiritual, porque ahí cuando entra como en estos lugares como mucho más profundo, más distorsionado, más de dolor, ¿no? O sea, así lo experimenté yo. A sí, mí me dio, fue un dolor muy grande ir dándome cuenta de este camufle, ¿no? Todo esto que me había puesto encima como para estar ahí como más eh, sí, sí. Bueno, alineada con conciencia. y yo creo que ¿cómo decirlo? El ladrillo sobre el cual se construye todo el ego espiritual es que el ego espiritual trata de no tener ego. Y claro, eso. Eso es como la máxima expresión del ego espiritual, como la pretensión de que mi ego sea disminuido. Tengo una historia muy buena a propósito de esto. Eh, Había una época que yo estaba guiando meditaciones en una plaza en Santiago. Era muy bonito porque nos reuníamos en la plaza, compartíamos una enseñanza, después entregábamos diksha y la gente ahí meditando en la plaza, ¿no? Era muy entretenido como hacer meditación en espacios públicos, como una forma de salvar el mundo y ver que éramos mejores. Era muy emocionante en todo caso. Bueno, pero el asunto es que yo empecé a guiar estas meditaciones eh, y me empezó a pasar que después de que terminaba la meditación, yo me sentía muy nervioso y no entendía por qué. Porque a mí siempre me ha encantado hablar en público, sobre todo cuando son estos temas, a mí pónganme a hablar y yo bla, 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 puedo hablar por horas sin parar.
Entonces yo decía, qué raro, ¿por qué me pongo tan nervioso? Me demoré como un mes en darme cuenta por qué me ponía nervioso y descubrí que lo que me ponía nervioso es que yo me daba cuenta que mi verdadera motivación para hacer esas meditaciones era que todos dijeran, oh, qué espiritual es Tomás. Y como yo Sí. me daba cuenta de eso, yo decía, esto es una contradicción, porque yo debería, ahí está la imagen ideal, yo debería hacer esto porque quiero ayudar a la gente, no porque quiero que me digan que soy espiritual. Entonces, por un lado, Mm. entonces lo que estaba pasando ahí es que mi ego espiritual decía, tienes que ser más espiritual todavía y tus motivaciones no son lo suficientemente espirituales. Tu motivación es simplemente alimentar tu imagen. Y esa era la verdad. Eh, y secundariamente sí, tenía ganas de compartir esto que es tan hermoso y tan bello. Entonces me acuerdo, un día llegué a la meditación y dije, ya, voy a dejar de luchar contra mi ego, ¿verdad? Voy a dejar de pretender que soy tan altruista y que no tengo ninguna motivación egoísta para hacer esto. Y voy a ir y voy a darle todo el espacio a mi ego hoy día. Entonces voy a dar la enseñanza más fantástica que se me puede ocurrir. Voy a contar todos los cuentos que alguna vez leí en mi vida. Voy a citar a todos los autores que pueda citar para que todos queden impresionados con lo que digo. Voy a tratar de impresionarlos a todos. Eh, entonces me acuerdo que empecé a hablar y lo conseguí. Fue impresionante. Después de media hora yo miraba la cara de la gente y estaban todos así, como de verdad, así, muy interesados mirando como, oh, como que les estaba volando los sesos con lo que estaba hablando. Y de repente, como yo no estaba negando que yo deseaba eso, como que sentí que conectaron conmigo, como me estaban dando lo que yo realmente deseaba, que era que me prestaran atención. Y entonces ocurrió una cosa tan bonita, ocurrió que empecé a sentir gratitud infinita. Yo decía, qué impresionante que estas personas vienen aquí y estén interesadas en escucharme a mí. Y yo que quiero tanto ser escuchado, es como, no puedo creer que estas personas estén siendo tan generosas conmigo, ¿sí? Y lo que ocurrió es que empecé a sentir gratitud, una gratitud profunda, así como una... ahí apareció una experiencia como de humildad real, ¿no? Eh, y después que terminó toda la meditación, me puse a pensar en lo que había pasado y me di cuenta que lo que había pasado es que yo toda mi vida había tenido vergüenza de querer atención. Por algún motivo cuando fui niño llegué a la conclusión de que no tenía que mostrarme tanto. Yo de adolescente fui muy tímido, era muy retraído, ¿no? Entonces como que me avergoncé en algún punto de mi vida de mi necesidad de ser visto y entonces todo el tiempo estaba como con ese deseo insatisfecho, ¿no? Entonces, al darle espacio a lo que supuestamente era este ego, ocurrió como una especie de movimiento de aikido, en donde eso me llevó más profundo a mi ser. Entonces, lo que quiero contar con esta historia es que realmente con el ego espiritual no hay que combatir, hay que darle Mm. un espacio y un lugar, porque detrás de toda esa necesidad de identificarse con ser fantástico y con ser especial, hay necesidades muy profundas, y realmente el ego es la puerta hacia la esencia. Entonces, el ego espiritual no hay que combatirlo, hay que explorarlo y conocerlo con mucha profundidad, porque ahí Qué podemos ir bonito. a un paso más profundo. Muy bonito lo que dice. Me reconozco mucho desde otro lugar en lo que estás diciendo justamente de la necesidad de ser vista. A mí me pasa un poco lo contrario, creo que también está un poco gobernado de mi ego, es como que me bloqueo y entonces hay como una necesidad de ser vista, pero como está esa necesidad presente, hay una cierta expectativa de cómo tiene que ser las cosas, entonces me pongo muy nerviosa y me bloqueo, se me seca la boca, me empieza a picar el cuello, todo esto me está sucediendo ahora, por ejemplo, y como que digo, no, voy a dejar que me acompañe, voy a dejar que me acompañe.
pero antiguamente, o sea, es como yo estaba en escenario, estaba bailando, es como que esta mirada que yo recibía antes era completamente diferente, porque en este momento, ahora es como que abro mi interior, abro una parte como más inocente mía y comparto lo que yo siento, lo que yo pienso. No estoy mostrándome desde un espectáculo para que me miren y me aplaudan, sino que ahora tengo que yo abrir mi corazón y hablar lo que yo realmente siento. Y entonces me bloqueo y me doy cuenta que es esta necesidad también, como tú lo estás diciendo, de ser vista, pero no lo había entendido de esta forma como tú lo explicaste ahora, así que realmente se me desbloqueó algo. Yo creo que como, muchas gracias, porque Mm. es muy bonito lo que estás diciendo, de cómo respetar también este espacio de uno mismo, ¿no? De dejar explorar justamente estos comportamientos que uno tiene, ¿no? A mí me pasaba mucho que yo Sí, en clase como que predicaba mucho de supuestamente cómo uno se tenía que comportar según el ego y tal, y me daba cuenta que estaba luchando conmigo misma, justo lo que tú estás diciendo ahora, estaba luchando mucho con mi propio ego, con mi propio comportamiento, como debiera de ser, y lo llevaba a clase y lo practicaba ahí, ¿no? Y fue una experiencia sí, muy bonita todo lo que me sucedió en ese camino, ¿no? Porque pasé por muchas cosas, pero aprendí mucho de que mi ego espiritual estaba, pero súper, súper activo y súper dominante, ¿no? Pero me enseñó mucho de mi vulnerabilidad, porque era como una coraza y realmente no estaba mostrando el miedo que sentía internamente por mostrarme vulnerable, equivocarme y también ser parte de este ego egocéntrico que estaba como transformándose, ¿no? Saliendo a la luz, por decirlo así. Así que muy sí. bonita la historia que has Claro, claro. compartido. Sí, porque en el fondo eso es el ego. El ego es una lucha contra uno mismo porque uno Mm, cree que no es lo que tendría que ser. Y el ego exacto. espiritual es la misma lucha contra uno mismo que uno tiene todo el tiempo, pero en nombre de valores espirituales. Es más de lo mismo en realidad, Es lo no es mismo. diferente. Y claro, y si uno piensa en esta estructura del ego, que en el fondo hay una imagen ideal que está todo el tiempo rechazando lo que realmente nos pasa, si empezamos a explorar esta imagen ideal, vamos a empezar a darnos cuenta que detrás de esa imagen ideal hay motivaciones que vienen del vacío. Y entonces si exploramos la imagen ideal, vamos rápidamente a empezar a tocar el vacío, lo que realmente nos está pasando. Y si le damos espacio a eso vacío, a eso que duele de ser, entonces se rompe la imagen ideal y entramos en el ser. Entonces es justamente el ego, la puertita por la cual podemos entrar. Que eso es lo que hacemos en Gestalt también, ¿no? En terapia Gestalt alguien dice, bueno, me está pasando algo. ¿Qué te está pasando? Qué sé yo, que me siento ofendido. Bueno, préstale atención a tu sensación de sentirte ofendido, explorémosla. Y exploramos, entramos en un viaje y finalmente llegamos al ser. Entonces, el ego en realidad es el camino al ser, así que es muy bueno que tengamos ego espiritual. Si no, no hay material de trabajo. No, claro. Y hablando de eso, me di cuenta de que me lancé directamente a hacerte la pregunta sobre el ego espiritual y no te presenté, no hablamos de quiénes somos. Hablando de esto de lanzarse, yo creo que hay una interrupción de parte mía, ¿no? Como justamente Sí, el del miedo de mostrarse vulnerable, de que te escuche como paso rápido al próximo nivel. Y ahora lo veo también como que viene desde el miedo de mi ego, ¿eh? Bueno, eso. Como que lo identifiqué en este momento cuando estábamos conversando sí, y hablando de esto, ¿no? De que tú te dedicas a formar y que soy alumna también tuya de la formación de Gestalt y, y que vas a tener también un retiro ahora en Santiago, pero también abierto online, que vas a hablar sobre la abundancia. Y la abundancia también está muy relacionada también con el comportamiento del ego, como lo identificamos con la vida, ¿no? Para poder sí, desbloquear sí. estos miedos y estas capas que hacen que pensamos que no somos merecedores de una vida más plena, más bonita, más amable. Y cuentan un poco de este retiro, a lo mejor alguien más igual se Ya, asuma. sí, sí, me encanta la pregunta porque, claro, em, claro, imaginemos que nuestra estructura tiene tres capas, ¿ya? Imagínense que en el centro está el núcleo de lo que somos, que es como un núcleo así vivo, pulsante, puro amor, puro ser.
Luego el núcleo está recubierto por una capa oscura a la que le podríamos llamar sombra. Es una capa que está llena de dolor. Y encima de esta capa de sombra está la máscara. La máscara son estas imágenes ideales con las que nos queremos identificar. Entonces lo que nos pasa a los seres humanos es que para no sentir el dolor, que es esta segunda capa, tratamos eh, de darle solidez a la máscara, de tratar de que esta imagen falsa parezca real. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que en la sombra tengo una experiencia de sentir que soy poco importante, de sentirme abandonado, y entonces a lo mejor construyo una máscara de una persona muy servicial, como una forma de compensar la sensación de no ser importante para los demás. Entonces en mi máscara estoy siempre empático, siempre dispuesto, siempre fijándome en las necesidades de los otros. Y entonces comienzo a identificarme con la imagen de soy una persona tan generosa, tan buena, tan amable, tan empática, tan humana, ¿no? Y alimento esa imagen para no sentir el dolor de estar solo, ¿no? Porque en el fondo tengo el miedo que si no soy así de bueno, me voy a quedar solo y voy a volver a sentir el dolor del abandono. Eh, entonces, la máscara, cuando estamos alimentando la máscara, realmente lo que nos está pasando es que estamos en un estado de mucho miedo, es como un estado permanente de supervivencia. Vivimos en permanente estrés cuando estamos alimentando nuestra máscara. No importa Mm, el aspecto que tenga la máscara. No importa si es ser servicial, ser bueno, ser fuerte, ser lindo, da igual. El asunto es que cuando estamos alimentando la máscara, estamos en un estado de estrés porque no queremos tocar la sombra, porque le tenemos miedo a la sombra. Y desde ese estado de estrés y de supervivencia, en lugar de sentir, ¿cómo decirlo?, este núcleo vivo y abundante, estamos escapando del vacío. Entonces no tenemos una percepción de abundancia en la vida. Sentimos que todo el tiempo el universo nos va a quitar el piso en cualquier momento y tenemos que esforzarnos por salvarnos. Entonces estamos mandándole al universo todo el tiempo el mensaje inconsciente, estoy en peligro, va a faltar, no hay suficiente amor, no hay suficiente paz. Y eso empieza a atraer situaciones en nuestra vida de carencia, ¿no? Porque lo que es adentro se manifiesta afuera. Entonces, una de las claves para entrar en la conciencia de abundancia es dejar que la imagen ideal se desarme. Eso nos hace tocar el dolor que está debajo. Y cuando podemos tocar ese dolor y no escapar de él, entonces ese dolor empieza a perder fuerza, empieza a perder solidez y entramos en esa capa más profunda que es el núcleo de nuestro ser. Y desde ahí sentimos que no tenemos que hacer nada para sobrevivir. Nos sentimos sostenidos por nuestra propia energía inacabable e infinita que surge del solo hecho de existir. Y entonces desde ahí empiezan a surgir acciones que no son para mantener nuestra imagen, sino que son para expresar nuestro ser. Y desde ahí podemos comenzar a manifestar abundancia desde otro lugar. mm, Eh, Posiblemente la mayoría de nosotros hemos experimentado eso algunas veces en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó cuando decidí dedicarme a ser terapeuta. Estaba muy cansado de todo lo que estaba haciendo y en una meditación hermosa entré en un espacio muy profundo, empecé a sentir mi corazón y sentía un amor profundo por ser terapeuta, así como un anhelo, pero que venía desde lo más profundo de mi espíritu. Y entonces decidí soltar todos los otros trabajos y hacer terapia. Y obviamente el impulso venía no desde la máscara, sino desde un lugar mucho más profundo. Yo tenía miedo a no tener dinero al dar ese salto y al final ocurrió que ocurrieron 1000 sincronías y nunca me faltó un peso. Entonces lo que ocurre es que cuando funcionamos desde ese centro más profundo, el universo comienza a colaborar con nosotros. Entonces una de las claves para crear y manifestar abundancia es atravesar estas dos capas, atravesar la máscara, la sombra y poder empezar a experimentar ese núcleo que cuando lo experimentamos nos sentimos conectados al resto del universo, ¿no?
Es muy bonito. Esa es una de las cosas que vamos a hacer ahí en el curso de Qué abundancia. bonito, Vamos a hacer una experiencia muy bonita que es como confesar todo nuestro ego. Es una experiencia muy loca, muy, muy hermosa. qué bonito. Me alegro mucho de, bueno, de ser parte también de que voy a estar también en este retiro para poder trabajar justamente esto de entrar más profundamente en nuestra esencia, ¿no? Y desbloquear todos estos miedos para poder estar disponible a lo que nos ofrece el universo y también a todas las personas que nos rodean, que también nos están enseñando constantemente de nosotros mismos, ¿no? Y eso también es una forma de liberar eh, miedos de uno mismo, de capas, para, bueno, para estar más afín, más presente, ya me enredé. Bueno, Sí. Tomás, y este es online y es el próximo fin de semana, 19 y 20, ¿verdad? De octubre. Claro, se puede participar online y también se puede participar presencial. Presencial va a ser en Santiago de Chile, en Ñuñoa, y también se puede estar online eh, desde cualquier país y desde cualquier lugar. Y es el sábado y el domingo de 9:30 hasta las 8 de la tarde, horario de Chile. Interesante saber que vamos a trabajar la abundancia a la vez también con nuestro querido ego, ¿no? Muchas gracias, Tomás. Creo que no sé qué más preguntarte porque creo que hemos tocado varios temas sobre el ego y como el ego también es infinito, ¿no? Podemos hablar de esto desde muchos ángulos. Mm. También yo lo vivo como una autoimagen también de que necesita estar aquí en esta dimensión como para poder manifestarse y poder tener una experiencia como un humano, ¿no? Sí. Entonces, es como tú dices, no podemos luchar con nuestro ego, simplemente explorarlo, hacerse amigo y dejar que nos acompañe y trascender miedo para poder estar livianitos, blanditos, como muy Sí, a mí presente, ¿no? me dan ganas de decir una cosa más a propósito de todo esto, que Sí. el trabajo con el ego es irse ablandando cada vez más. Es como permitirse ser más blandito, más vulnerable, porque el ego en el fondo nos exige ser de una forma para que no nos vaya a pasar nada malo. Es como una coraza en el fondo, es estarse defendiendo de algo. Y por supuesto que se Mm, camufla, puede tomar muchas formas, ¿no? Puede tomar la forma de, ay, yo que soy tan sensible, ay, yo que soy tan amoroso, ay, yo que soy tan... Pero en el fondo es una coraza y es una exigencia que nos ponemos encima. Entonces mm, el ego se empieza a desarmar cuando podemos ser brutalmente honestos con lo que nos pasa. Es decir, qué sé yo, mi ego dice lo tengo todo bajo control, pero empiezo a prestar atención a mi experiencia y en realidad me estoy muriendo de miedo. Y entonces mm, si mi ego dice lo tengo todo bajo control, poder decir sí, pero ¿sabes qué? En realidad me estoy muriendo de miedo. Ahí se empieza a desarmar el ego. Entonces el trabajo con el ego consiste en soltar esa exigencia y en poder confesar lo que de verdad nos está pasando. Lo que nos está pasando, que no es lo mismo que lo que somos, ¿sí? O sea, que yo tenga miedo no quiere decir que soy miedoso, eso sería generar otro ego, ¿no? ah, Es poder decir, ahora tengo miedo, ahora estoy triste, ahora estoy cansado, ahora no puedo más, ahora no soy tan fuerte, o ahora puedo ser fuerte, ¿no? Todo lo que no calce con la imagen. Entonces, en este proceso de autoconfesión brutalmente honesta, es que se va desarmando el ego. Y es muy lindo porque en el fondo nos vamos volviendo vulnerables, nos vamos volviendo más blandos, más abiertos. Em, mm, a mí me está fascinando mucho el trabajo que estamos haciendo en los grupos terapéuticos porque sí, está muy lindo cómo todos se permiten exponerse con la honestidad total máxima. Y cuando eso ocurre, todo el grupo empezamos a vibrar en este estado de amor, que empezamos a tocar el núcleo del ser. de compasión Eh, también siento yo como que hay mucho respeto en eso de ver al otro también ese, de expresarse, ¿no? Y de sentir tanto amor y comprensión, o sea, comprensión y compasión por lo que está contando. Lo encuentro sí. muy bonito. Sí.
Eso quería agregar solamente. Te quería preguntar algo sobre el tema porque me pareció muy interesante lo que estabas diciendo, esto de ponerse más blandito, pero ahora se me fue, tengo que haberlo apuntado, pero no lo hice. Disculpa. Tenía una pregunta que no me Nada, viene. tómate tu tiempo. Perdón. Sí. Que estabas diciendo em, me bloqueé, mi ego se bloqueó. Me pongo nerviosa. Me doy cuenta que mi ego mismo como que me doy cuenta, ¿no? De este movimiento mío como que se bloquea. Hay alguna parte mía dentro de mí que tiene como mucho miedo de explorar justamente estos temas, ¿no? Y vas hablando y me vienen como mucha idea de que te quiero preguntar y hay una parte de mí después que se bloquea y no lo puede expresar. Y yo lo veo que es miedo. Y me gusta Sí, reconocerlo porque entonces, eso ahora me acordé de lo que te quería decir, ¿viste? eso, Era qué que lo que me he bonito. dado Sí, cuenta ¿y qué de, sentiste al decir que tenías miedo? ¿Qué pasó? eso es lo que te quería comentar, que cuando uno reconoce el miedo o algo que te bloquea internamente, un dolor, es como que ¡fu! De alguna forma se disuelve. Eso. Ahora siento mucho calor, por ejemplo, en mi pecho, pero como es que se está abriendo, se está abriendo. Eso, Y claro, claro, porque se rompe sí, la eso exigencia era. de cumplir con la imagen ideal. Eso, Eso es lo que pasa. sí. Cuando uno puede decir la verdad, sí, tengo miedo, me bloqueé, ¡puf! Se rompe la imagen ideal. Si es que uno se puede dar Yo el me doy permiso, cuenta, obviamente. claro, yo me doy cuenta que tengo mucha exigencia sobre mi autoimagen. Y Mm, esto a mí me bloquea mucho en el momento de expresarme, me doy cuenta de ello. Entonces yo me lanzo para poder trascender, ¿no? Y está siendo muy rico el proceso, pero hay mucho miedo y me gusta mm. reconocerlo y sobre todo aquí también en live porque es de la única Eh, forma que uno se puede sanar también de esto, ¿no? Y de poder crecer como sacaste persona. likes, te mandaron corazones. Sí, 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 no, es que es súper rico de verdad porque siempre sufro después de este, ay, sufro mucho, me doy cuenta que sufro mucho, me autocastigo, que no dije tal, todas las preguntas no las hice y me pasa siempre esto. Y lo que estoy haciendo ahora, reconocerlo, es muy bonito porque es parte también de disolver esta máscara de autoexigencia que uno tiene de su autoimagen, de cómo debiera Mm, ser. Yo creo que es muy potente y esto le pasa, yo creo, a muchas personas. Se me secó hasta la boca. sí. Bueno, Y muchas te- gracias, Tomás. Dime, Bien. dime. No- ¿eso era lo que querías decir, Sí, sí. justamente? Ah, buenísimo, maravilloso. Ya, pues, sí. Muchas gracias, Ale. Ha sido un gusto. No, gracias a ti, un gusto, un placer. Gracias a Nos todos por vemos. estar aquí, por escucharnos. Nos vemos. Nos Que vemos muy vaya bien. pronto. Chao. Chao. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.